Hola a todos de nuevo y gracias por seguir con nosotros en esta segunda sesión del segundo día de Agoratech Digital 2021. Y sin más, pasamos ya a la última sesión de hoy, ¿vale? Cuyo título es Edge to Cloud Security, donde os vamos a explicar pues, las diferentes soluciones y las diferentes propuestas de seguridad que tenemos dentro de Aruba para proteger tanto la parte del Edge como la parte del Cloud, ¿vale? Y para ello doy paso a mis compañeros Félix y Borja. Hola Félix, hola Borja. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola, buenas, Xavi. Pues cuando queréis podéis empezar. Bien, la sesión que vamos a hacer hoy tiene un nombre un poco extraño por esta mezcla del inglés y el español que usamos, ¿no? Eh, Originalmente era Edge to Cloud Security, yo creo que en inglés tiene mucho más sentido, pero bueno, lo vamos a traducir por seguridad desde el Edge a la nube. Y veréis por qué hablamos de esta securización desde el borde, desde el extremo, desde la parte de la red que está más en contacto con el usuario y el dispositivo, hacia la parte de la red que está en la nube. Hacía ya tiempo que no sacaba esta transparencia, pero me gusta enseñarla, ¿no? Porque muchas veces la seguridad se convierte en un meme, ¿no? En un chiste. Y este es el caso. Aquí, por ejemplo, un armario, ¿no? Que en caso de ciberataque, pues hay que romper el cristal y tirar de los cables. Esa es la única manera de estar 100% seguro, ¿no? Desconectándonos de la red. O como, bueno, pues a veces las herramientas de seguridad que tenemos no son las adecuadas, ¿no? En este caso, bueno, vemos que hay redundancia en el caso de que falle uno de los dispositivos de seguridad, bueno, pues está el segundo dispositivo de seguridad, ¿no? Y a veces simplemente los dispositivos de seguridad que instalamos, pues no son, no son tampoco los más adecuados, ¿no? Y aquí lo vemos claramente como un pequeño error de diseño pues nos puede llevar a que nuestra seguridad realmente no sirva para nada, la seguridad que instalamos realmente no sirva para nada. Vamos a empezar hablando de un framework de seguridad que se llama Zero Trust o una arquitectura de seguridad. Este framework, esta arquitectura de seguridad Zero Trust es fundamental a la hora de hablar de seguridad tanto en la nube como en el edge, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a que la seguridad nos venga dada por el sitio desde el que nos conectamos, ¿vale? Y eso es como se hacía antes. Simplemente nos conectamos a este puerto de red, estamos en esta VLAN y se nos aplica esta seguridad, o nos conectamos a este SSID y se nos aplica esta seguridad. Los servicios a los que se va a poder acceder, la seguridad no puede, no debe depender solamente desde la red desde la que te conectas, porque ahora mismo tenemos una gran diversidad de redes a las que nos podemos conectar. Y por supuesto, todos los accesos deben ser autenticados, autorizados y cifrados. Esto es fundamental. Esto es algo que el NIST, que es quien define el Zero Trust, y los analistas que definen Zero Trust lo dejan bastante claro, ¿no? Gartner, por ejemplo, habla de conectividad a la red segura, donde la situación inicial de la seguridad no tiene una relación implícita de confianza. Si estás dentro o fuera, los límites, el perímetro se han desdibujado de la red y el acceso a las capacidades de red tienen que extenderse dinámicamente una vez que se ha estudiado, se ha analizado adecuadamente la identidad de la entidad, el sistema y el contexto. Y si os fijáis aquí, se utilizan un montón de palabras que son las mismas que llevamos nosotros utilizando años, ¿vale? Cuando hablamos de entidades, cuando hablamos de contexto, eso es fundamental en el Zero Trust. Como decía, el NIST también define el Zero Trust con dos cosas fundamentales, ¿no? Esa confianza implícita garantizada a los sistemas basándose en dónde se conectan físicamente o la localización de la red, eso tiene que acabar para poder ser Zero Trust. Y
hay que proteger los recursos, esos servicios a los que accedemos, no los segmentos de red. No, la seguridad no tiene que estar limitada a los segmentos de red a los que nos conectamos, sino realmente a esos servicios y a ese sistema al que estamos accediendo y al que nos estamos conectando. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los retos para la adopción de la metodología Zero Trust? Pues básicamente el principal problema es la infraestructura heredada, ¿vale? No siempre es posible aplicar Zero Trust a determinados switches o determinados puntos de acceso o determinados tipos de red que no nos permiten hacer esta identificación y esta asignación de recursos, de acceso a los recursos tan fina, ¿no? que necesita Zero Trust. Por supuesto, la experiencia de usuario tiene que ser totalmente suave, esa entrada del usuario en una red Zero Trust. El Bring Your Own Device también nos ha introducido, igual que el IoT, nos ha introducido un factor de desequilibrio al tener dispositivos que ya no son los dispositivos controlados por IT, sino que son dispositivos controlados por el propio usuario. Y tiene que estar claras cuáles son las prioridades, ¿no? Si primero es la seguridad, o primero es el acceso, o primero es la resiliencia de la red. Todas esas prioridades tienen que estar perfectamente definidas y perfectamente claras. ¿Qué preferimos? ¿Que un día no puedan conectarse 50 dispositivos o que durante un día la red esté desprotegida? Bueno, pues eso, que son casos extremos, ¿vale? Tenemos que ponerlo encima de la mesa y tenemos que saber cuál es nuestra prioridad. Y por supuesto, es fundamental la facilidad del despliegue. Tiene que ser lo más sencillo posible, y nosotros eso lo hacemos bastante bien porque bueno, utilizamos una aproximación Zero Touch que nos va a permitir hacer ese despliegue de forma realmente fácil. Bueno, y doy paso a mi compañero Borja Mendaza. Borja va a continuar con esta presentación, que vamos a hacer un poco a la limón. Vamos a ir cada uno tomando la palabra en diferentes puntos y vamos a hacer nuestras demos. Borja, adelante. Gracias, Félix. Buenos días a todos. Ahora lo que vamos a ver es un poco recordar el framework o la arquitectura de Aruba SP y dónde metemos la parte de Zero Trust, ¿vale? Toda la parte de Aruba SP la estuvimos viendo la semana pasada en la sesión que hicieron Tobías, Xavi y Pedro, ¿vale? En la que vimos y recordaréis que SP no es un producto de Aruba en sí, sino que es un framework, ¿no? Es lo que va a dotar de un sexto sentido a vuestra red, nuestra red, ¿no? En ella lo que estamos añadiendo a nuestra red es la posibilidad, ¿vale? O el diseño de una red que sea automatizada, ¿vale? Y protegida para que podamos hacer eso, proteger ese edge, ¿vale? Entonces, Aruba SP se basa en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es IOPS. IOPS, ¿qué es lo que nos indicaba? Lo que podemos permitir, o lo que vamos a hacer es identificar y solucionar esos problemas que podemos tener en la red antes de que los usuarios y que el negocio se vea afectado. Luego tenemos el otro pilar, que es la infraestructura unificada, que es donde vamos a disponer o donde vamos a poner todos esos dispositivos, ¿vale? Entonces podremos hacer toda la gestión, todo el troubleshooting desde una única plataforma. Y la parte de Zero Trust, que es lo que vamos a detallar mucho más lo que vamos a entrar mucho más en detalle en esta presentación, tanto Félix como yo, ¿vale? Donde vamos a securizar o vamos a tratar de securizar mucho más nuestra red para ser menos vulnerables o no ser vulnerables ante nuevos vectores de ataque. Toda la parte de SP lo que dotamos es como servicio, dando flexibilidad a los clientes, ¿vale? Y todo a través de una única plataforma. Acordaos que se llama Aruba Central, ¿vale? Y la hemos estado viendo en las diferentes presentaciones. Entonces tenemos 3 capas.
la capa de infraestructura unificada, que es donde conectamos todos los dispositivos, ya sean Wi-Fi, cableados, toda la parte de SD-WAN, que han estado comentando tanto Mariano como Miguel, toda la parte de IoT, la parte de Zero Trust, donde están todas las políticas definidas por software, ¿vale? Donde vamos a tener esa visibilidad, donde vamos a tener esa segmentación dinámica, donde vamos a tener esas políticas de IDS y IPS, ¿vale? Y la capa de más arriba, que es la capa de servicios, ¿vale? La que nos va a dar un poco más, ese valor, porque ahí es donde tenemos todos los servicios, el servicio de onboarding, servicios de provisionamiento con ZTP, toda la parte de orquestación súper importante, como ha estado comentando Mariano y Samu, han estado comentando en la parte de ese branch, toda la parte de analíticas, localización, etc. Y todo a través de Aruba Central. Entonces, con esta arquitectura y a través de Central, como digo, todas las empresas van a poder configurar, van a poder manejar, van a poder gestionar todos sus dispositivos en cualquier dominio de la red, ya sea el campus, ya sea la branch, ya sea el data center o ya sean los teletrabajadores remotos, ¿vale? Como decía, nos vamos a centrar en toda la parte de Zero Trust. Y aquí es donde Félix nos va a explicar o nos va a presentar toda la parte de identificación y toda la parte de protección. Esa identificación con ese Device Insight, protección con ClearPass Policy Manager, y luego yo volveré otra vez para explicaros la parte de detección y de respuesta con esto que nos comentabas aún anteriormente, ¿no? Todos nuestros security gateways, aparte de ser firewalls, también tienen las capacidades de IDS y IPS. Entonces, desde Aruba lo que hacemos es una conectividad segura, automatizada y continua, es decir, toda la parte de visibilidad y perfilado lo hacemos con ClearPass Device Insight. ClearPass Policy Manager nos permitirá hacer esa autenticación y ese posture, aparte de todo ese control de acceso basado en roles. Además, nos permitirá integrarnos con todos esos dispositivos de seguridad que vosotros ya tenéis, ¿vale? Lo que hará ClearPass es actuar de SOAR, de forma de orquestador, en el cual esté comunicándose con todos esos dispositivos, de forma que podamos tener esa monitorización continua, ¿vale? Y que podamos hacer una respuesta frente a diversos ataques. Es decir, en el caso de que tengamos un usuario que se ha descargado un malware, lo podamos detectar y ClearPass le pueda sacar de la red para meterle en un dominio o en una VLAN de cuarentena o de remediación, etc. ¿vale? Entonces, la plataforma de seguridad extremo a extremo, que es un poco el hilo conductor que vamos a ir siguiendo, ¿no? Esa identificación de esos usuarios. ¿Desde dónde se conectan esos usuarios? ¿Desde qué tipo de dispositivo se conecta ese usuario? ¿Es ese usuario el que dice ser? ¿Vale? Luego vamos a pasar a la parte de protección. ¿Cómo protegemos a esos usuarios? ¿O cómo protegemos esos dispositivos? Con el acceso basado en roles. Esos roles lo que van a tener serán unas ACLs o unas políticas de firewalling de capa 7. Podrán tener unos filtrados de contenidos, podrán tener o podremos tener esa parte de Intrusion Prevention System, ¿no? Ese IPS, e incluso la integración con un security provider, ¿no? En el cloud, en el cual podamos hacer esa parte de SSL inspección o esa parte de sandboxing. Luego pasaremos a la parte de detección. Recordad que todos nuestros puntos de acceso, todos nuestros gateways hacen DPI, Deep Packet Inspection, todos pueden hacer reputación de APs y URL, y tenemos la característica de IDS dentro de esos security gateways. Y, por tanto, la respuesta ante un ataque, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a poder responder frente a esos incidentes, ¿no? ¿Y cómo vamos a responder? Pues también una respuesta basada en roles. Basada en roles con la ayuda de un ClearPass que nos permita sacar ese usuario de la red y volver a recuperar un poco el estado anterior. Y aquí le voy a dar paso a Félix, ¿vale? Para que nos cuente toda la parte de Device Insight. Félix, todo tuyo. Vale. Bien, como decía Borja, lo primero que nos exige el Zero Trust es identificar. Para identificar
hace un tiempo lanzamos una herramienta que se llama ClearPass Device Insight, ¿vale? Que es parte de la suite de ClearPass. Esa herramienta, ¿qué es lo que hace? Esa herramienta nos va a permitir hacer un perfilado muchísimo más completo, muchísimo más profundo de todos los dispositivos que hay conectados en la red, ¿vale? Aquí vemos el dashboard de Device Insight, pero lo bueno es que este dashboard de Device Insight en realidad ya lo tenemos perfectamente integrado en Central. De hecho, aunque Device Insight es un producto independiente per se, al estar integrado totalmente en Central, vamos a tener ciertas características de Device Insight de serie siempre que tengamos una licencia válida de Central, ¿no? Esta capacidad de identificar y de tener los dispositivos la vamos a tener integrada en Central. Además, ese perfilado, tanto esté integrado en Central como sea la herramienta independiente, se va a compartir con ClearPass, ¿vale? Y va a permitir que ClearPass tenga una información muchísimo más detallada sobre los dispositivos que se conectan a la red. Pero es que además nos va a permitir crear nuevas etiquetas basadas en el comportamiento del cliente, y luego lo veremos en la demo cómo se hace esto. Y en el dashboard vamos a tener un resumen y una vista detallada de todos los clientes conectados a la red y perfilados. Y por supuesto vamos a tener también la vista del uso de la red por parte de los clientes. Device Insight, como comentaba, es una herramienta que proporciona una visibilidad extra para todo tipo de dispositivos clientes, sin necesidad de que los clientes tengan instalado a su vez ningún agente software, ¿vale? Que nos va a permitir, a través del Deep Packet Inspection, de la inspección de paquetes, en este caso, si es una herramienta independiente, lo vamos a hacer con unos colectores, y si es una herramienta, y si hablamos de la herramienta de Device Insight integrada dentro de Central, se va a hacer gracias a los Security Gateways, a los Branch Gateways, nos va a permitir identificar por ciertos atributos de comportamiento dinámicos, no solamente por razones estáticas, como puede ser el AMA, como puede ser la identificación del agent, del user agent cuando navega, etcétera, sino a través de dispositivos dinámicos, por su comportamiento, vamos a ser capaces de identificar realmente qué tipo de dispositivo es el que se está conectando. Y nos va a ir acercándonos cada vez más a la diana, ¿no? Y eso lo hace gracias a dos funcionalidades fundamentales. Una es el Machine Learning, esa capacidad gracias a la inteligencia artificial de escoger el dispositivo, el tipo de dispositivo y la clasificación del dispositivo más adecuada según vamos viendo su comportamiento. Toda esa información la tenemos, esa información de identificación la tenemos en la nube, y la tenemos en la nube porque más de 1 millón de dispositivos que ya están conectados a Central están aportando toda esa información, es lo que llamamos el crowdsourcing. Todos esos dispositivos ya nos están permitiendo identificar de forma muy precisa, y gracias a la validación de nuestros usuarios, pero también gracias a la validación de nuestros ingenieros, nos está permitiendo identificar de forma muy precisa todos los dispositivos. Y por supuesto, es un paso fundamental la integración con el Policy Manager, porque como decía Borja y como vamos a ver, toda la aplicación de las políticas de seguridad tiene que hacerse basadas en los roles, y sabemos que quien aporta los roles dentro de la infraestructura de Aruba es el Policy Manager. Cuando hablamos del ClearPass Device Insight en modo standalone, como comentaba antes, hablamos de un despliegue basado en colectores. Esos colectores son hardwares o máquinas virtuales que tenemos en estas sedes remotas o en el campus, y que nos van a permitir de forma totalmente paralela a la red, es decir, que no vamos a necesitar que la infraestructura sea de Aruba. La infraestructura puede ser de cualquier fabricante, y esto para vosotros, para los partners, es fundamental porque os va a permitir acceder a
a infraestructuras de clientes que todavía no son clientes de Aruba. Y para vosotros clientes que todavía tenéis una infraestructura perfectamente válida y que no os planteáis cambiarla, bueno, pues vamos a poder añadir esta capacidad gracias a la agnosticidad de la red de Device Insight y de Policy Manager, de la suite de ClearPass, nos va a permitir extender ciertas capacidades. En la mayoría de los fabricantes es un 90 y muchos % de las capacidades que tendríamos con Aruba. Vamos a permitir extender estas capacidades desde ClearPass Suite hacia las oficinas remotas o los campus, independientemente de la infraestructura que tenga. Y en una segunda aproximación es cuando el usuario, el cliente ya tiene una infraestructura de Aruba gestionada mediante Central, pues con esa infraestructura de Aruba mediante Central lo introdujimos en Central 2.5.2 para los IAPs y a partir de Central 2.5.3 que lanzamos hace poco está para todos los branch gateways. Bueno, pues gracias a tener integrado esta telemetría nativa dentro de Central y de Device Insight, vamos a ser capaces de tener toda la información, toda esa rica información que nos proporciona Device Insight para nuestra infraestructura de Aruba. Como decía, hay dos pantallas que son fundamentales y las vamos a ver durante la demo. Una es Device History, la historia de los dispositivos. Esa historia de los dispositivos nos va a mostrar los cambios a lo largo del tiempo de ese dispositivo. Y esa historia a lo largo del tiempo del dispositivo lo que nos va a permitir es perfilar y adelantarnos a los posibles riesgos de seguridad que pueda tener ese dispositivo. Además, el Network Digest nos va a mostrar el tráfico de red asociado a ese usuario, a ese dispositivo, y vamos a poder también perfilar mucho mejor qué tipo de dispositivo es. Cuando hablamos de inteligencia artificial y de machine learning, muchas veces no sabemos realmente a lo que nos referimos, ¿no? Porque prácticamente es un hype. En muchos casos hay fabricantes que lo que venden es humo con la inteligencia artificial y el uso del machine learning. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo súper sencillo de cómo nosotros utilizamos el machine learning para identificar esos posibles riesgos de seguridad, ¿vale? Desde hace muchísimos años hay algoritmos de machine learning que nos permiten clasificar y detectar objetos. Tenemos redes neuronales convolucionales, ¿vale? La palabreja es complicada, pero bueno, hay redes neuronales que se entrenan para identificar objetos, ¿vale? En este caso, es un ejemplo real del algoritmo de identificación de imágenes de Google. Si no lo conocéis, os animo a que practiquéis con él, porque la verdad es que es una pasada las cosas que se pueden hacer. Bueno, pues se ha entrenado con millones de imágenes. De hecho, si vosotros desarrolláis vuestros propios algoritmos, podéis descargaros los datasets de imágenes con los que Google entrena sus propias inteligencias. Y en este caso, la inteligencia artificial, este algoritmo de Google identifica perfectamente pues, que aquí hay un perro y que tiene un sombrero de ala ancha, ¿vale? Incluso aunque el sombrero tape parte de la cabeza del perro, tiene suficiente información con lo que hay visible para saber que es un perro. Y tiene suficiente información viendo el sombrero para saber que es un sombrero de ala ancha, ¿no? El típico sombrero charro. Este fue bastante conocido, este ejemplo, porque básicamente cogías el móvil o escaneabas un cartel o ni siquiera lo escaneabas, lo apuntabas en vivo y en directo a una carta de un restaurante y te traducía automáticamente la carta o el cartel que estabas viendo, ¿no? La verdad es que es increíble lo bien que funciona y aquí mezcla varios algoritmos, pero el fundamental es el que a partir de una imagen es capaz de extraer un texto y utilizando ese texto que ha extraído
identifica el idioma origen, identifica el idioma destino y lo traduce en vivo. Y luego tiene otro algoritmo que lo que hace es borrar las letras originales, poner estas letras que ha traducido, además, de forma increíble, respetando en muchos casos la tipología, el tamaño de la letra, incluso cómo encaja dentro del cartel o dentro de la carta, y lo traduce impresionantemente. Bueno, pues como veis, sabemos muy bien cómo identificar imágenes, sabemos muy bien cómo tratar imágenes, porque tenemos algoritmos desde los años 80 para hacer este tipo de cosas. Y como solemos decir, pues si tienes un martillo, si sabes identificar imágenes, si tienes un martillo, todos los problemas son clavos. Si sabes identificar imágenes, vamos a construir una imagen y a partir de esa imagen que construimos, vamos a ser capaces de detectar, en este caso, patrones irregulares que nos deban suponer una alerta. Bien, pues lo que hacemos es un cronograma. En este cronograma, en un cuadrado, representamos cada uno de los minutos y de las horas del día, ¿vale? Tenemos las horas en el eje vertical, los minutos en el eje horizontal y cada minuto vamos representando la intensidad del tráfico de un determinado puerto o de un determinado protocolo con una intensidad de color, ¿vale? Y de esta manera conseguimos identificar el comportamiento de los usuarios. En este caso, vemos dos usuarios con comportamientos muy diferentes en su uso de la red, ¿vale? Veis que uno hace un uso muy intensivo del DNS, el otro no hace un uso tan intensivo del DNS, uno tiene mucho tráfico HTTPS, el otro no tiene tanto tráfico HTTPS, uno tiene más tráfico SSL, es decir, utiliza otros protocolos que no son HTTP, cifrados, etc. Este que no utilizaba tanto HTTPS, vemos que utiliza más HTTP que este otro usuario. Y alguno pues tiene aquí un poco de tráfico SSH. De hecho, otra cosa que nos permite a simple vista, y esto es lo maravilloso de la inteligencia artificial y de cómo en muchos casos se parece a la inteligencia humana. De hecho, en la inteligencia humana hablamos de la pareidolia, ¿no? Cuando detectamos estos patrones, y pareidolia es concretamente cuando detectamos caras, ¿no? Dentro de una imagen, esa tendencia que tiene el cerebro humano a identificar caras dentro de imágenes o dentro de disposiciones aleatorias de información. Bueno, pues aquí en este caso, nosotros, nuestro cerebro sí es capaz de ver, pues que mira, que básicamente llega a las 8:20 de la mañana y se va a las 4:10 de la tarde, este usuario. Bueno, un poquito después, porque aquí vemos que hay algún tráfico HTTPS después de las 4:10, ¿vale? Pero es bastante consistente con el horario. Y aquí este usuario, bueno, pues se ve que curra un poquito más, aunque se levanta un poco más tarde. Este es más de los míos, es más de si se levanta muy temprano con ganas de trabajar, volverse a acostar a ver si se le pasan, ¿vale? Y empieza a trabajar un poquito más tarde, pero trabaja también hasta más tarde, ¿no? Bueno, pues estos son cosas que se van viendo bastante fácil. Aquí en este caso distinguimos perfectamente entre un usuario, como el que veíamos antes, un usuario humano y una máquina. Y vemos que la máquina pues tiene comportamientos mucho más repetitivos, mucho más fáciles de identificar, ¿no? Que los de un usuario. Vemos que son mucho más regulares, tráfico DNS a determinadas horas a las que debe hacer algún tipo de CPS, tráfico FTP es mucho más alterno, durante 24 horas, tráfico SMTP, se ve que tiene un servidor SMTP o es transmitiendo correos electrónicos. Aquí vemos tráfico NTP porque se está sincronizando cada cierto tiempo, o tráfico MSRPC, ¿no? de intercambio de información con otros dispositivos. Pues bien, es relativamente fácil para un ser humano, pero también para estos algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, detectar un usuario comprometido. Y aquí, cuando lo hago en vivo, siempre le pregunto a alguien, ¿no? Y doy algún premio. Ahora no puedo dar un premio, pero bueno, simplemente antes y qué hay ahora que no había antes,
que nos induce a pensar que este usuario está comprometido. Y si os fijáis, aquí, por ejemplo, veíamos que antes prácticamente no había tráfico FTP, si acaso aquí un poquito a las 4 de la tarde, algo. Y aquí, sin embargo, vemos que hay un tráfico FTP que antes no había, a una hora a la que el usuario, ya habíamos visto, que no estaba usualmente conectado a la red. Pero es que si os fijáis, vemos aquí que también hay un tráfico DNS que antes no estaba, ¿vale? Y por supuesto vemos aquí un tráfico SSH que no teníamos antes. Bueno, pues esto lo hace muy bien el algoritmo de inteligencia artificial. Y precisamente utilizando este mecanismo vamos a ser capaces de identificar usuarios comprometidos. Pero también, por ejemplo, dispositivos IoT comprometidos. Si os fijáis, una cámara web antes y una cámara web ahora, hay un tráfico aquí, HTTP, que antes no existía y que ahora de pronto existe. Bueno, pues esto es motivo de preocupación y esto lo identifica muy bien ese algoritmo, ¿de acuerdo? Cuando hablo de Device Insight y de Device Insight integrado dentro de Central, es importante saber que con el IAP vamos a tener solamente acceso a los atributos estáticos, lo que comentaba antes, la dirección MAC, el User Agent, pero también las opciones del DHCP, porque eso sí lo ve un IAP por el que está pasando tráfico inalámbrico. Pero del gateway del SD Branch, del Secure Gateway, vamos a obtener muchísima más información, no solamente esos atributos estáticos, sino también atributos de flujo, porque está pasando el tráfico a través de él de muchísimos otros dispositivos, no solamente los que están conectados vía inalámbrica, sino también los que están conectados vía cable y otro tipo, ¿vale? Y vamos a ver qué aplicaciones están utilizando, qué protocolos, los destinos de las conexiones y los hosts DNS a los que se está accediendo. Como decía, es fundamental esa integración entre el ClearPass Device Insight y el Policy Manager, ¿vale? Es fundamental porque nos va a permitir la información que obtenemos de Device Insight, del perfilado y el descubrimiento. Nos va a permitir enriquecer la información que tenemos de los dispositivos y de los usuarios. ¿De acuerdo? Tanto la app standalone como el CPDI de Central soportan esa integración con el Policy Manager y es fundamental integrarlos si queremos realmente llegar a ese nivel superior de identificación de dispositivos. Pero es que no es unidireccional, es decir, no es solamente Device Insight el que va a enviar información al Policy Manager, es que el propio Policy Manager también va a enviar información al Device Insight y nos va a permitir nuevas opciones de autorización tras la integración y muchas más cosas. Y vamos ya directamente a la demo del ClearPass Device Insight, ¿vale? En la que os explico cómo se integra con Central y cómo podemos tener esa información de Device Insight en nuestra red. Entramos en Central y lanzamos la aplicación standalone de Device Insight. Aquí vemos en el dashboard un resumen de todos los dispositivos que se han clasificado en los últimos, en este caso en los últimos 7 días. Podemos ver o bien en formato dashboard o ver la lista de dispositivos. En esta lista de dispositivos podremos ordenar y filtrar por dirección IP, por MAC o bien por el nombre del host o muchos otros parámetros. Además del resumen de todos los dispositivos, en el dashboard podemos ver los dispositivos por categorías, por familias, por tipos o por vendor de la Mac. Si nos vamos a Network, podremos ver los dispositivos que se han conectado en los diferentes segmentos que tenemos definidos en Device Insight, por el tipo de conexión, cableada o inalámbrica, o bien dependiendo del punto de acceso al que se hayan conectado en el caso de que sean dispositivos que se han conectado por Wi-Fi.
Si nos vamos al resumen de nuevo, aquí podemos empezar a filtrar por dispositivos en función de determinados parámetros. Por ejemplo, la categoría a la que pertenecen. Podríamos decir, vamos a ver solamente los ordenadores que tienen Windows, se van acumulando y de tipo, en este caso, vamos a ver Windows 10. Y vemos que con este filtro tenemos 3 dispositivos de la familia Windows 10 que se han conectado. Cuando hemos hecho este filtrado, podemos crear un tag basándonos en ese filtro que hemos hecho. Por ejemplo, podemos guardar este filtrado de dispositivos Windows con Windows 10 con un tag que tenga un nombre y ese tag lo tenemos aquí creado. Y en cualquier momento podemos irnos y ver los que se corresponden a ese tag. ¿De acuerdo? Vamos a borrar el tag y vamos a ver cuáles son los tags de sistema. Los tags de sistema, como en ClearPass, se distinguen porque van entre corchetes. Estos son tags que ya están creados por defecto en el sistema. Por ejemplo, dispositivos que han tenido una transición sospechosa o dispositivos que han tenido una transición normal. Este tipo de tags se aplican a dispositivos que han pasado de un estado a otro y no tenemos explicación para ese paso de un estado a otro. ¿Vale? Puede ser que hayan tenido un comportamiento que no sea el normal en un momento dado y que por eso se hayan clasificado como transición sospechosa. De hecho, aquí podemos ver, por ejemplo, 3 dispositivos de los que teníamos en común con Windows 10 y podemos irnos a uno de ellos. En el resumen de los detalles del dispositivo vamos a ver su dirección MAC, la dirección IP, el riesgo asignado, el estatus, si está conectado o no, el hostname, el tipo. En su perfil vamos a ver tanto esta información de perfil que Device Insight ha obtenido del dispositivo, como los tags que le está aplicando a este dispositivo el sistema. Tags tanto de usuario creados por nosotros como aquellos de sistema, que son los que van entre corchetes. Por ejemplo, el de Suspected Transition. Si vemos la clasificación, vemos que se ha obtenido a través de WMI una serie de atributos, en este caso, que es un Microsoft Windows 10 Pro. Veamos los atributos estáticos a través de WMI, con la UI del vendedor de la Mac, a través del Nmap, determinados atributos, servicios que están abiertos, en este caso puertos que están abiertos, el fingerprinting a través del TCP, el user agent de los diferentes servicios que están accediendo a través de HTTP a sitios y que se están identificando, y a través de WMI, pues que es un Microsoft Windows 10 Pro. En los Flow Attributes tenemos aquellos atributos que hemos obtenido analizando los flujos de red de este dispositivo. A qué sitio se ha conectado, qué tipo de aplicaciones ha utilizado, el ID de esas aplicaciones que se están ejecutando en la máquina
a dónde han ido las conexiones y qué tipo de conexiones y a qué puerto han ido, y los puertos que se han utilizado, los destinos a los que se ha ido y los puertos que se han utilizado. En este caso no tenemos atributos que nos vengan de CPPM, de Policy Manager, ¿vale? Si nos vamos a red, vemos la actividad en la red. En este caso, de las últimas 4 horas, pero podemos remontarnos hasta 2 semanas antes y ver cuál ha sido la actividad en la red que ha tenido este dispositivo. Desde dónde se han establecido las conexiones, aquí vemos la MAC del dispositivo, qué tipo de conexiones se han establecido, cuáles han sido las más utilizadas. En este caso, el top 5 de las más utilizadas, podríamos ver 10 o podríamos ver 20. Y cuáles han sido el destino de esas conexiones. En este caso, vemos, por ejemplo, conexiones de actualización de Chrome, conexiones a OneDrive, conexiones a un servidor SMB, TCP de cualquier tipo, que no sean específicas de OneDrive, de SMB, de las que están categorizadas individualmente. Y por el grueso de la línea sabemos el tamaño del tráfico que ha pasado a través de esa conexión. En este caso, por ejemplo, el mayor tráfico ha sido Windows Update, actualizaciones de Windows, 368 megas, y han ido a varios hosts. Si nos vamos a History, podremos ver el histórico del dispositivo. Si se le ha hecho posture y cuándo, cuál ha sido el resultado, qué atributos han venido. En este caso vemos que es unhealthy. También podemos ver atributos de posture o atributos de perfil, ordenador, Windows 10, ¿de acuerdo? Si revisáramos bien por aquí, vemos que ha habido un cambio en la clasificación de este dispositivo, y precisamente este cambio en la clasificación del dispositivo es lo que ha hecho que salte la etiqueta que veíamos de Suspected Transition. Esa transición de un dispositivo a otro es lo que causa que este dispositivo haya podido cambiar de un tipo de dispositivo a otro, y por eso debamos revisarlo. Y eso también explica el riesgo alto de seguridad que tenemos. En este caso, 73/100. Es un riesgo bastante alto. De todos modos, el 60% de esa clasificación viene por las vulnerabilidades que tiene este dispositivo. De hecho, vemos que históricamente ha llegado incluso a la clasificación de riesgo 100, porque ha tenido vulnerabilidades graves que probablemente pues, han ido corrigiendo. En este momento, las que tenemos activas son estas. Por ejemplo, una que afecta a Microsoft Windows 10, recordemos que es un Windows 10, con una ejecución de código remoto, ¿vale? Además es una vulnerabilidad de 2020 que ya debería estar perfectamente solventada en alguna de las actualizaciones. Aquí, por ejemplo, una vulnerabilidad de negación de servicio. Cada una de estas vulnerabilidades, a su vez, tiene un score, una puntuación asignada, que van a contribuir a la clasificación que tenemos de riesgo de seguridad de este dispositivo en diferente medida. Este dispositivo se ha clasificado con un determinado tipo y podríamos reclasificarlo creando una regla específica en función de alguna de las condiciones que cumple. En este caso, por ejemplo, los grupos de aplicaciones que ha utilizado, los IDs de las aplicaciones que ha utilizado. Veamos, por ejemplo, podríamos crear una regla para clasificar dispositivos
de todos los que se han actualizado mediante Windows Update o Windows Marketplace. Es muy habitual crear tags en función de los puertos que tenemos abiertos. En este caso, creamos uno para aquellos dispositivos que tienen abierto el 3389. Y lo vamos a convertir en un tag. Este tag empezará a aplicarse automáticamente a todos los dispositivos que cumplan esta condición. En este caso, vemos que se ha aplicado perfectamente a este dispositivo. Este tag se va a compartir con el Policy Manager, luego lo vamos a ver, y el Policy Manager va a poder tomar medidas en función de estos tags. Bueno, espero que os haya parecido interesante la demo. Ya me han reñido porque vamos un poquito tarde, así que voy a intentar ir un pelín más rápido en la siguiente parte que me toca hablar, ¿no? Es algo que ya conocéis bastante bien, es el Policy Manager, ¿vale? La otra pieza del ClearPass Suite. Y nos va a cubrir precisamente, como comentaba Borja, hemos pasado de identificar a proteger, nos va a cubrir precisamente esa protección de la red, ¿no? En este caso, ¿cómo? Pues con políticas de seguridad basadas en roles, ¿vale? Cuando tenemos una red local, una LAN, una WAN, vamos a ser capaces de, o también la SD branch, ¿vale? Vamos a ser capaces de aplicar políticas de seguridad basadas en roles. Pero es que también nos va a servir para extendernos hacia esa arquitectura SASE de la que ya hemos hablado varias veces, ¿no? Con el SD-WAN más la seguridad en la nube, cuando extendemos la red hacia la nube, ¿no? Por eso hablábamos de la seguridad edge to cloud, desde el borde hasta la nube. ¿Cómo me ayuda la segmentación dinámica? Que nos permite aplicar el Policy Manager. Bueno, pues el reto fundamental es que el uso del IoT conduce a una explosión de VLANs. En muchos clientes vemos ya más de 20 VLANs con puertos coloreados, configurados individualmente, cada uno de esos puertos, que son difíciles de gestionar al escalar, al tener muchísimas sedes, cuando pasamos de un campus o un edificio a muchos edificios dentro de un campus grande, una universidad, o bien muchos edificios repartidos como branches. Bueno, pues estos proyectos grandes de NAC con decenas de sedes son difíciles de manejar con la derivación de VLAN. Y no todos los dispositivos además reaccionan bien a ese COA, ¿no? ¿Y cómo conseguimos aplicar esta segmentación dinámica? Pues básicamente con una VLAN para gestionar la infraestructura y con una VLAN o dos, si son necesarias, pero no muchas más, para el servicio de las redes remotas y aplicando las políticas basadas en roles, no por dónde se ha conectado el usuario, no por la VLAN que se le ha asignado, sino por el contexto completo, gracias al ClearPass Device Insight. Y como todo el tráfico pasa por el gateway o pasa por el controlador del clúster, veníamos de una aplicación basada en roles pura y estrictamente, con ACL muy básicas, y ahora vamos hacia una configuración mucho más completa, mucho más flexible y segura, con la segmentación dinámica, aplicando estos roles, estas políticas basadas en roles a las aplicaciones y a los destinos, ¿de acuerdo? Por tanto, en este segundo paso de proteger, lo fundamental es prevenir las conexiones de red invisibles. Saber, gracias al Device Insight, esas conexiones que teníamos, ¿vale? Y empezar a proteger aplicando autenticación, sabiendo quién es el usuario o el dispositivo que está detrás de
está detrás de esa conexión que tenemos, ¿no? En este caso, fundamental utilizar la mejor autenticación posible. Si puede ser 802.1x con certificados, mejor. Si no, pues una autenticación basada en usuarios y contraseñas, perdón, o en multifactores, y si es posible, desde luego lo mejor es el EAP-TLS. Y por supuesto con Device Insight diciéndonos quién es ese dispositivo, quién es ese usuario que se ha conectado. Pero es que también el Zero Trust y la segmentación dinámica, como comentaban en la sesión anterior, se puede extender a través de la WAN. Con cualquiera de las dos tecnologías de Edge Connect y de SD Branch que tenemos. Y eso lo hace el Policy Manager. Es el Policy Manager el que nos va a permitir aplicar esos roles, esas políticas basadas en roles a los usuarios y a los dispositivos en función de quiénes son, de hacia dónde se están conectando, de por dónde está pasando ese tráfico, de cuál es el destino, ¿de acuerdo? Todo eso es fundamental. Y le doy paso a Borja, que nos va a hacer la demo del SASE, ¿vale? Que ya hemos dicho que es una pieza fundamental de la seguridad en la nube. Así que adelante, Borja. Vale, pues ahora lo que vamos, gracias Félix, lo que vamos a ver es esa demo de SASE, ¿no? Que antes os han hecho la pregunta en el Spark Up anterior, en la sesión de Mariano y de Miguel, y alguno que otro ha fallado, con lo cual la respuesta era la convergencia entre la seguridad y la red. Ahora veremos cómo se va a poder integrar toda esa parte de la red, toda esa parte de ese WAN con un security provider, en este caso Zscaler. Así que lo vemos ahora. Como comentábamos, lo que vamos a demostrar en esta pequeña demo es la integración de los Security Gateways de Aruba con un Security Provider. Como decíamos, nos integramos con muchísimos Security Providers. En este caso vamos a hacer esa integración, vamos a hacer esa demostración con Zscaler, ¿vale? Y lo que vamos a plantear es un site el cual tenga que se llama Agoratech, en el cual tenemos dos Security Gateways, ¿vale? Un 9004 y un 9004 LTE, uno conectado a la ADSL, el otro conectado al 4G, y lo que tenemos es alta redundancia, ¿no? Tenemos HA entre ellos, de forma que todo el tráfico que esté pasando por el primario, ¿vale? Por el dispositivo primario, que en este caso es el gateway no LTE, va a utilizar o puede utilizar tanto la ADSL como la segunda conexión, que es la LTE, ¿vale? En este caso no lo he puesto como backup, sino que lo he puesto como activo-activo. Como decíamos, el Security Gateway dispone de un firewall de capa 7, ¿vale? Como un criteria y está reconocido como cortafuegos, ¿vale? Dispone de geolocalización, dispone de reputación, hace todo el DPI, ¿vale? Con lo cual tenemos este firewall ya directamente en nuestras branches, pero si queremos hacer algo como puede ser sandboxing, algo como puede ser SSL decryption, en ese caso, ¿vale? Ya sí que vamos a tener que mandar ese tráfico o mandamos ese tráfico a ese security provider para que haga esa inspección y nos permita deniegue ese tráfico. De forma que tendremos diferentes overlays. Un overlay que vaya hacia el VPNC, hacia el data center, donde tendremos ciertos recursos que los tendremos en nuestro data center. El breakout local, que pueda ser que cualquier usuario para cierto tráfico pueda hacer esa conexión directa desde esa branch internet sin tener que gastar recursos, ¿vale? Sin tener que gastar una MPLS, sin tener que gastar accesos o ese overlay hacia ese data center, sin tener que centralizar todo. Y este tercer caso en el cual, por ejemplo, aplicaciones como puede ser Dropbox, como puede ser Salesforce, cualquier aplicación, ¿vale? Lo que podemos hacer es mandar ese tráfico hacia ese security provider. Entonces, ¿cómo se configura? De una forma muy sencilla, como decía, completamente automatizado. Nos vamos a Network Services y a la parte de Cloud Connect, ¿vale?
Nos vamos a la parte de configuración y aquí lo que ya he configurado únicamente es esta cuenta, ¿vale? Aquí nos creamos el nombre de la cuenta, mantenemos la URL de Zscaler, ¿vale? Admin zscaler3.net, ¿vale? Aquí metemos la API que nos genera Zscaler cuando creamos el usuario, ¿vale? Y aquí ponemos nuestras credenciales. De esta forma, cuando vayamos a hacer el deployment, nosotros vamos a elegir contra qué grupo queremos hacer ese deployment. En este caso, yo lo quiero hacer contra los gateways que he puesto para la Agoratec, ¿vale? En este caso, ya lo único que tenemos que decir es conecta Zscaler, ¿vale? Hacemos el submit y aquí en un par de minutos o 3 lo que vamos a tener es ya montado ese overlay tanto desde la conexión del ASL que tengo como desde la 4G, ¿vale? O sea que independientemente del transporte lo que vamos a montar es un overlay por cada una de esas WANs que tenemos, ¿vale? Aquí lo que sí que vamos a hacer es un fast forward, ¿vale? Como tarda un par de minutos, en vez de estar esperando, lo voy a pasar rápido y ahora continuamos con la configuración de tanto los roles, las políticas de routing, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora nos vemos. ¿Vale? Aquí vemos ya que se han formado los overlays entre el Gateway LTE con el Zscaler de Madrid y Francia, que son los que más cercanos tenemos en esta localización, y el Gateway no LTE, que es el que tiene la ASL, con el Zscaler de Francia y el Zscaler de Madrid, ¿vale? Así que en unos instantes estará completamente integrado, ¿vale? Y nos aparecerá en la ventana anterior como configurado, ¿vale? Para no perder más tiempo, lo que voy a hacer ahora es configurar unos roles y unas políticas. Lo que vamos a hacer es, luego para probarlo, vamos a probar desde una máquina virtual, nos vamos a conectar a la red y vamos a ver que estamos saliendo a Internet a través del Zscaler, ¿vale? Tengo un ClearPass aquí para discernir si el usuario tiene que ser Zscaler o si es un rol de marketing, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, ahora lo vemos. Vamos a hacer la configuración. Nos vamos a la configuración de los gateways, ¿vale? Vamos al grupo, configuramos los gateways y aquí lo que vamos a configurar es vamos a configurar en el no LTE, vamos a configurar un next hop, ¿vale? Vamos a decir que nuestro siguiente salto, ¿vale? Sería los Zscaler. Le llamamos Zscaler next hop. Vamos aquí al IPsec map y aquí decimos, vale, pues el primero es mi Cloud Primary ADSL Internet. ¿Vale? Y vamos a poner el secundario. Con esto nos hemos creado el Next Hop, que lo vamos a utilizar en el Policy Based Routing, ¿vale? Porque lo que vamos a decir aquí es, nos vamos a crear un Zscaler PBR, ¿vale? Esto es una política de routing, ¿vale? En la cual vamos a decir que en nuestro caso, para que sea mucho más sencillo de seguirlo, lo vamos a hacer y de probarlo, lo vamos a hacer directamente con un AnyAny, ¿vale? Pero en un caso real lo que diríamos es, vale, pues en función de nuestra origen, ¿vale? Puede ser un rol el que sea, puede ser un usuario, puede ser un host, ¿vale? En función de eso, vamos a decir, el destino puede ser cualquiera y aquí podemos decir, bueno, pues yo lo que quiero es que sea un servicio y que sea un servicio HTTPS. Cuando sea un servicio HTTPS lo quiero mandar a ese security provider para hacer ese SSL decryption. Podemos hacer que sea ciertos tipos de aplicaciones, ¿vale? En las cuales nosotros decidamos la aplicación y hagamos ese envío a través de ese overlay al cloud, ¿vale? Al security provider. En nuestro caso, como decía, vamos a hacer un allow any, ¿vale? Todo lo que vaya por
todo lo que este usuario realice irá a través de ese security provider. ¿Vale? Ya tenemos creado nuestro Nest Hub y nuestro Policy Based Routing, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es crear el rol. Creamos nuestro rol, le voy a llamar rol Zscaler, ¿vale? Zscaler rol. Y aquí le vamos a añadir un par de políticas. Políticas muy sencillas, ¿vale? Esto, como decíamos, es un firewall de capa 7, podemos añadir tantas políticas como queramos. En este caso yo voy a aplicar el allowable, ¿vale? Nuestra política allowable. Y además de ello, voy a añadir nuestra política de routing, ¿vale? Vamos a añadir nuestra política de routing. Como la he creado en el gateway, se la voy a añadir al gateway. Vamos a crear nuestra política de routing. Que se va a llamar Zscaler PBR. ¿Vale? Entonces, ahora ya, cuando tengamos un usuario que sea Zscaler role, lo que va a hacer es salir a través de ese security provider. ¿Vale? ¿Esto cómo lo vamos a probar? Pues vamos a venir aquí a nuestra máquina virtual, ¿vale? Nos vamos a conectar a un SSID que tengo, ¿vale? Que se llama 145, ¿vale? Y ahí lo que vamos a indicar es, vamos a definir el usuario y la contraseña. Pues en este caso le vamos a llamar Zscaler, es el usuario y la contraseña, ¿vale? Entonces nos conectamos y aquí en el ClearPass nos llegará una autenticación, ¿vale? Cuando se conecte. Se está conectando. A ver que ponga el usuario y la contraseña correctamente. Zscaler. Vale, ya estoy conectado. ¿Vale? Venimos aquí a ClearPass. Y si me logueo, ¿vale? Veremos que... perdón. Vemos que nos ha llegado una petición que el usuario es Zscaler y lo que mandamos de vuelta es... Esta no es, perdón. Aquí sí. Lo que mandamos de vuelta es el Zscaler role. Si nosotros vamos aquí al dispositivo y vamos a ver los clientes, veremos que hay un dispositivo, ¿vale? Que es este, que tiene el rol de Zscaler. ¿Cómo lo podemos probar? Muy sencillo. Abrimos un navegador, miramos a ver cuál es nuestra IP. Uy, desconectado, perdón. Volvemos a conectar. Ya estamos conectados. Y ahora sí. Vemos con nuestra IP y si es una 165 algo, es Zscaler. 165, 225, 92, 237. Esta es Zscaler, ¿vale? Y vemos aquí y está saliendo por el nodo más cercano, que es el que tenemos en España, ¿vale? Entonces, todo ese tráfico lo podríamos ver en nuestro dashboard de Zscaler, ¿vale? En el cual podríamos hacer ya esas políticas, como decía, de, por ejemplo, SSL decryption, sandboxing, lo que fuera, ¿vale? Entonces, si venimos aquí al dashboard, aquí ya vemos que
tenemos tráfico que está pasando a través de este Zscaler, ¿vale? Entonces, un poco por resumir, ¿vale? Únicamente habéis visto que conectándonos al Cloud Connect, ¿vale? Conectándonos el Zscaler a Cloud Connect, ¿vale? Ya tenemos ese overlay realizado desde cualquiera de nuestros gateways dentro de ese grupo, ¿vale? Tenemos tanto el 9004 como el 9004 LTE, tenemos esos gateways a Zscaler. Hemos creado unas políticas, unos NestHub o unas políticas de routing en las cuales decimos qué tipo de tráfico queremos que utilice esos túneles que han sido creados automáticamente a través de las APIs de Aruba Central y de Zscaler. Y luego a través de un ClearPass o directamente lo podríamos hacer con VLANs o cualquier dispositivo que se conectara, podríamos hacer que ciertas aplicaciones fueran a través de ese Cloud Security Provider o que hicieran el breakout local o que fueran al VPNC que pueda estar en nuestro data center, ¿vale? Entonces, este sería un poco el objeto de esta demo y espero que os haya parecido interesante. Cualquier pregunta, estamos aquí para responderlas, ¿vale? Gracias. Seguimos con el siguiente tema. Bueno, espero que os haya gustado la demo. Si tenéis alguna pregunta, recordaros que podéis hacer cualquier pregunta en la sección de preguntas y os las contestaremos luego en esa sección, ¿vale? Tanto Félix como yo. Y ahora vamos a pasar, una vez que Félix ha estado hablando de la parte de identidad y de protección, ¿vale? Vamos a pasar a la parte de detección y respuesta, ¿vale? La parte de IDS y IPS. Entonces, una de las mayores preocupaciones que tienen los clientes, o que tenéis los clientes, es la seguridad, ¿no? Y un poco esta diapositiva lo que viene a mostrar es todo lo que hemos visto anteriormente, todo ese perfilado de dispositivos, todo ese acceso basado en roles, clasificación de aplicaciones. Con eso lo que vamos a poder ver es qué usuario con qué dispositivo, desde dónde se está conectando, y a partir de ahí le vamos a aplicar esas políticas, firewalls de capa 7, ese filtrado, vamos a hacer todo ese tema de Deep Packet Inspection y toda la parte de detección y prevención de intrusiones. Los tipos de ciberataque que la mayoría de las compañías se encuentra actualmente pueden ser, y no voy a ir sobre todos, pero el botnet, en el cual unos sistemas de robots de forma automatizada, ¿vale? Lo que van a estar es continuamente visualizando o intentando visualizar todas las vulnerabilidades o encontrando vulnerabilidades. La parte de phishing, en la cual es de una forma imaginativa el atacante va a intentar mandarnos unos emails o poner unas campañas de publicidad en la cual nosotros sin querer, provoca que nosotros pongamos nuestros datos y él pueda hacer uso de ellos. Un ataque de DNS en el cual pueda actuar como man in the middle o un ataque de SSL en el cual pueda cambiar el certificado de ese servidor y ponerse también en el medio, ¿no? Entonces, en la parte de detección, Aruba lo que hemos sacado en toda la gama de los gateways 9000 es la parte de IDS y IPS. Es importante entender las funcionalidades de los IDS y IPS, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una primera línea de defensa. Es una primera línea de defensa donde podemos ver si el tráfico es sospechoso o potencialmente sospechoso, ¿no? El IDS de Aruba, el IDS IPS de Aruba es de red y está formado por dos pilares. Primero es el de firmas y el otro es el de patrones. Es importante esto porque muchos IDS del mercado lo único que tienen es la parte de firmas. Entonces, cargan todas esas firmas en memoria y lo único que pueden detectar es si el ataque está basado en una de esas firmas. En este caso, aparte de poder hacerlo cargando toda la parte de la base de datos de CVEs que ya son conocidos y de otras múltiples bases de datos, también lo que vamos a poder hacer
es hacer una detección de esos ataques en función de esos patrones. Un patrón al final es una secuencia de operaciones, ¿vale?, que puede ser sospechosa o potencialmente sospechosa, y en función de ello, ¿vale?, podremos identificar ese tipo de ataque. Otra de las cosas que podemos identificar son las evasiones, en las cuales, por ejemplo, hagamos fragmentación de IP o fragmentación de TCP y reinyectemos de forma distribuida esos paquetes, ¿vale? Entonces, una de las amenazas típicas que podemos detectar con el IDS-IPS es un ataque de escaneo de puertos, puede ser también todo el routing asimétrico, o puede ser una RP poisoning, ¿no? Y lo que tenemos en Central, lo que vais a ver es lo que vemos aquí en este dashboard, ¿no?, en este panel de control. Vemos, en una primera imagen, vemos todos los threads categorizados por hora y por tipo. Entonces estamos viendo en tiempo real de qué es lo que nos está llegando. Luego vemos todas las tendencias. En las tendencias podemos ver el tipo de ataque, podemos ver cuántas veces ha sucedido. Y a la derecha vemos también en todos los gateways que tenemos cuáles son los más afectados, cuál es el que está recibiendo más ataques, ¿vale? Y todo esto lo podemos también diferenciar por desde dónde nos están haciendo esos ataques. Nos están haciendo esos ataques desde China, desde Rusia, desde aquí, desde España, desde dónde nos están haciendo esos ataques, ¿vale? Y el gateway automáticamente, el security gateway, va a ser capaz de hacer esa captura de paquetes de forma automática, de forma dinámica, para poder visualizar esos ataques, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Lo que tenemos aquí en la parte de arriba es podemos tener un SIEM, un gestor de alertas, un ClearPass, ¿vale? Luego tenemos la parte de Aruba Central, que es donde hacemos la configuración, el backend de Central, y aquí vemos ya el Security Gateway. El Security Gateway lo que hacemos es dividirlo en dos. Lo que hacemos es toda la parte que hemos estado explicando anteriormente y toda la parte que hemos hecho históricamente, y además de ello lo que vamos a hacer es crear un container en el cual vamos a correr ese Docker que es el motor del IDS-IPS, ¿vale? Entonces, toda esa configuración lo que haremos será desde Aruba Central decidiremos si tenemos la licencia de seguridad, podremos activar ese IDS-IPS, ¿vale? El gateway lo que hará internamente será, vale, voy a levantar ese container, ¿vale? Y ese IDS-IPS, ese motor, lo que empezará es a pedir esas configuraciones que ya hemos hecho en Central, se las pedirá al backend. Recibe las configuraciones y luego ya todo el tráfico del usuario o todo el tráfico as a service va a empezar a pasar tanto por el DPI o por el firewall del gateway en sí, como del motor de IDS-IPS, como lo veis aquí en la imagen. Una vez que tenemos detectamos una vulnerabilidad o detectamos un ataque, vamos a generar un evento. El motor de IDS genera un evento. Ese evento se manda a la parte del gateway y el gateway lo reportará al backend de Central, ¿vale? Manda ese evento, pero también lo que hace es agregar esos eventos. Decíamos que podemos también detectar esos patrones, ¿no? Podemos detectar un patrón de ataque, una secuencia de ataque, con lo cual tenemos que ser capaces también de hacer esa agregación. Si vemos que eso es un ataque, lo que haremos será reportarlo al dashboard de Central. Y el dashboard de Central, o desde Central, lo que haremos será poder hacer una respuesta. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mandaremos un evento, ya sea al Policy Manager, ya sea un SIEM o ya sea una herramienta de ticketing, para generar una acción, ¿vale? Entonces, la respuesta, todos estos logins de seguridad los podemos tener de varias formas. Una es el Streaming API de Central, en el cual tú te conectas a esa API, ¿no? Y cuando tengamos una detección, lo que haremos será enviar un sistema enviar un log. También los podemos mandar por IPFix o los podríamos ver directamente en la consola del firewall de Central, como se ve en esta imagen. Y luego, en cuanto a la respuesta de la amenaza, podemos mandar diferentes alertas, como puede ser un Slack, puede ser un email, ¿vale? La parte de Slack la veremos ahora en la demo, y integraciones con SIEM, o podemos cerrar también el círculo de forma que mandemos un evento a ClearPass y que ClearPass saque a ese dispositivo de la red en la que estaba y le meta en una red de cuarentena, ¿vale?
Este firewall o este Security Gateway, lo que decíamos, que tiene ese firewall de usuario que visibiliza las aplicaciones, ¿no? Un firewall de capa 7, filtrado URL y filtrado web, reputación de aplicaciones y reputación de URLs, integración con la nube, que habéis visto anteriormente en el caso anterior con Zscaler, ¿no? Y ese sistema de detección y prevención de intrusiones, ¿vale? En el cual podemos ver esos ataques que podrían ser pues, command control, ransomware, phishing, etcétera, ¿vale? Y repitiendo otra vez lo mismo, este firewall, o sea, este Security Gateway es un firewall stateful. Es un firewall de aplicaciones, firewall de contenidos, firewall de reputación. Y no es que lo digamos nosotros, sino que así está contemplado en el catálogo de productos de STIC, ¿vale? Veis aquí que el fabricante Aruba está en la familia de cortafuegos, ¿vale? Y está reconocido como ello, así como tenemos también esa certificación perdón, de Common Criteria, ¿vale? Nuestros Security Gateways dentro del catálogo de productos STIC y con la certificación de Common Criteria. Y con esto vamos a pasar a la demo de IDS IPS en la que vais a ver todo lo que está comentando de esa detección y esa respuesta, ¿vale? En esta demo lo que vamos a visualizar es esa integración entre los Security Gateways con su motor de IDS IPS. Recordad, toda la serie 9000 disponen de IDS IPS, ¿vale? La parte UTM IDS IPS. Y la suite de ClearPass Policy Manager y ClearPass Device Insight. Aquí estamos viendo el ClearPass Device Insight, todos los dispositivos que han sido reconocidos o que han pasado por ese gateway, esos gateways que habíamos visto anteriormente en esa demo, ¿no? El gateway LTE y el gateway 9004. Todos estos dispositivos han pasado por ahí, como puede actuar de colector y aparte hace DPI, ¿vale? Deep Packet Inspection. Recordad, firewall de capa 7, permite geolocalización, reputación, etcétera, ¿vale? Y además IDS IPS, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver la parte de CPDI y si vamos a la parte de seguridad y Gateway IDS IPS, aquí vemos el dashboard de ese IDS IPS, ¿vale? Entonces, aquí podemos estar viendo un poco el número de threads, cuáles son las tendencias, cuáles son los gateways más afectados, ¿vale? En este caso, pues, uno de mis gateways, un gateway no LTE, un poco los top host y aquí vemos un poco los países de los cuales está viniendo esos ataques, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para esta demo? Pues lo que vamos a tener es una máquina virtual, ¿vale? Un dispositivo Windows que se va a conectar a través del cableado, ¿vale? Y va a recibir un rol de marketing, ¿vale? El usuario va a ser Borja y va a recibir un rol de marketing. Una vez que se ha autenticado, lo que vamos a hacer es generar un ataque de IDS o vamos a generar un evento de IDS, mejor dicho, ¿vale? Y automáticamente el motor del IDS de la 9004 lo que va a hacer es mandar un syslog a ClearPass. ClearPass lo que hará será mandarnos una alerta, un mensaje de Slack a través de la API y lo que también hará será crear a través de la API de Central, creará un nuevo tag, ¿vale? Veremos aquí que hay luego veremos un nuevo tag que se llamará generación IDS, generado por IDS, perdón, ¿vale? Y aparecerán todos los dispositivos que cumplan con todas las características. Es decir, imaginaos que tenemos un ataque de ransomware en nuestra empresa y lo que queremos es minimizar el impacto. Vale, pues lo que vamos a visualizar, si lo vemos por el IDS, lo que vamos a poder hacer es que ese dispositivo automáticamente lo montamos en una VLAN de cuarentena o de remediación y que todos los dispositivos que cumplan con las mismas características, que tengan X puertos abiertos, etcétera, etcétera, dispongan del mismo tag, con lo cual lo metemos en el mismo tag y a todos les hacemos un change of authorization y si no están conectados a la red, la siguiente vez que se conecten, obviamente, utilizaremos todos esos atributos, ¿vale? En este caso son atributos dinámicos, utilizaremos todos esos atributos dinámicos para poder autenticarlos de la forma más correcta, ¿vale? Recordad, Device Insight lo que nos permite es
aparte de los atributos estáticos que los podríamos ya generar o obtener con ClearPass, lo que nos permite es, ClearPass Policy Manager, perdón, lo que nos permite es ver esos atributos dinámicos, como podemos ver o como vamos a verlo luego mejor cuando tenga el dispositivo conectado. Lo que vamos a hacer es conectar el cable de red a ese dispositivo Windows, ¿vale? Esa máquina virtual que tengo. Y aquí lo que se va a realizar es la autenticación. Vamos a ver esa autenticación, ¿vale? Se está intentando autenticar, ahora vendrá la identificación, ¿vale? Y autenticaremos ese dispositivo. Identificando. Y ya se ha autenticado. Venimos a ClearPass. Y aquí vemos que este dispositivo, ¿vale? Lo que nos ha generado es, bueno, nos ha generado una autenticación 802.1x en la cual la respuesta es Marketing Role, ¿vale? Si nosotros vamos a Aruba Central, vamos al dispositivo, vemos de 10.200.128 es el dispositivo, ¿vale? Vemos que está conectado directamente al gateway en el puerto 001, que el rol es Marketing Role, la VLAN es la 200, vemos cierta información de ese cliente, ¿vale? Podemos ver todas las sesiones de firewalling que está ese dispositivo actualmente realizando, todas las conexiones que está actualmente realizando, y podemos ver en el perfilado, aquí podemos ver la clasificación, ¿vale? Y los atributos estáticos, que es lo que decía anteriormente, que los podemos sacar ya directamente con el Policy Manager, pero sobre todo lo importante son los atributos dinámicos, ¿no? Todos los grupos o todas las aplicaciones que está utilizando ese dispositivo, todas las conexiones, a qué destinos, ¿vale? Y esa actividad de red, todas las aplicaciones y a qué IPs está accediendo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a pasar a crear ese evento de IDS, ¿vale? Vamos a ver, vamos a generar ese evento de IDS y lo que tiene que suceder es que en ClearPass nos tiene que llegar un evento a un servicio que se llame Agoratech Ingress, ¿vale? Y eso lo que hará será mandarnos una notificación al Slack también. Ahora acabo de escuchar la notificación de Slack y vamos a ver un poco el evento este, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vale, vamos al input y vamos a ver que el dispositivo es Borja, ¿vale? Que se trata de un evento, a la hora que ha llegado, le he metido un tag de IDS, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ya he generado ese evento, lo que he hecho ha sido meterle ese tag a ese dispositivo, ¿vale? Tengo el gateway que lo ha generado, es el gateway no LTE, y esta es la firma del IDS que hemos metido y el evento que se llama Aruba IDPS Event, ¿vale? Entonces, esto lo que nos va a hacer es, nos ha hecho un Change of Authorization y lo que nos hace es volver a autenticar ese dispositivo. Este dispositivo ahora, en vez de ser un dispositivo, en vez de tener un rol de marketing, lo que tiene es un rol de cuarentena, ¿vale? Le hemos mandado ese rol de cuarentena. ¿Y por qué le hemos mandado ese rol de cuarentena? Si vamos a los Compute Attributes, perdón, lo que vemos es que el tag es el tag generado IDS. ¿Esto dónde lo podemos ver? Pues sí, aquí nos vamos a los tags, bueno, vamos al Client Profile, ¿vale? Vemos que en los tags, el User Tag, tenemos un tag generado IDS y el que cumple es este dispositivo. Y este dispositivo, si lo abrimos, otra vez, y aquí vemos ya que está en cuarentena role, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, me queda de enseñar el evento de Slack, ¿vale? Aquí, además de nosotros ya hacerlo de forma automática, lo que podemos hacer es alertar. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, a través de la API de Slack, podemos decir una alerta de seguridad con su firma, cuál es la firma del identificador, cuál es la IP del usuario, quién es el usuario, a qué gateway le está afectando y la hora a la cual se ha producido ese evento, ¿vale? Si vamos al ClearPass, ¿vale? Y vamos a la configuración, aquí vamos a poder visualizar, si pongo Agoratech,
vamos a poder visualizar un poco más en detalle cómo está configurado, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, de una forma muy sencilla, yo lo único que he dicho es si el tag se llama, lo que he creado así a través de la API, he creado una regla que me dice que el tag generado se tiene que llamar tag generado IDS, ¿vale? Todo esto está concatenado y está todo automatizado. Nos manda cuarentena rol. Si el usuario existe, ¿vale? Que le metan en marketing role. Muy sencillo, tengo una repositorio local, aquí podemos meter nuestro directorio activo, etc. Entonces, si en el enforcement el rol es cuarentena role, le metemos un cuarentena profile, que es lo que mandamos directamente al gateway. Y si es marketing role, le metemos el marketing profile, que lo mandamos directamente al gateway, ¿vale? Esto por una parte. Y por la otra, tenemos el ingress. El ingress lo que está mirando es cualquier evento que esté llegando a ClearPass. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un bound switch port de ese dispositivo, ¿vale? Vamos a actualizar en la base de datos de endpoints que tiene una amenaza, ¿vale? Vamos a mandar un mensaje de Slack y vamos a mandar una llamada a la API Device Insight, ¿vale? El mensaje de Slack directamente a través de la API de Slack y el Device Insight lo que hacemos es hacer una llamada HTTP o una llamada HTTP para poder realizar esa llamada después a la API de Central para poder crear ese tag que hemos visto aquí que habíamos visto ahí, perdón, de generado por el IDS, ¿vale? Si vemos el dispositivo y vemos la base de datos de endpoints, ¿vale? Aquí vemos que ya está utilizando ese tag que hemos creado, ¿vale? Y en los atributos ya estoy diciéndole que se está siendo investigado por Aruba IDS IPS, ¿vale? Entonces le ponemos true, cuando hemos recibido ese evento y cómo está el estado del thread. Aún no lo hemos resuelto, ¿vale? Todos los fingerprints, que esto lo que nos puede permitir también es lo que decíamos antes, ¿no? Que un usuario o un dispositivo se comporta de una forma, es una herramienta de trabajo, se comporta de otra, es un cajero o es un control de sala de reuniones, control de luces o lo que sea, ¿no? Entonces, con toda esta información ya somos tenemos muchísima más granularidad para poder hacer ese enforcement dentro del ClearPass Policy Manager, ¿vale? Entonces, recapitulando, IDS, IPS detecta que hay un ataque, se habla con ClearPass, ClearPass a partir de ahí empieza a generar un tag a Central, nos manda una alerta al Slack y una vez que autenticamos otra vez ese dispositivo, de forma automática nos va a llegar ya con ese tag que ha sido generado por ese evento de IDS, ¿vale? Cualquier duda, nos lo preguntáis y seguimos con la presentación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Borja, por esta demo tan fantástica. Yo creo que se ha visto claramente las posibilidades que tiene Aruba en la detección y la prevención de intrusiones y cómo eso nos ayuda a proteger la red. Vamos a terminar ya prácticamente. Perdón. Y nada, simplemente a modo de pequeña conclusión, recordaros pues que todo esto que os hemos contado de la seguridad, Zero Trust, los principios, es parte de la arquitectura de Aruba SP, ¿vale? Es fundamental que estemos ya alineados con que Edge Services Platforms es el futuro de Aruba, la conectividad, la seguridad y la inteligencia artificial aplicada a las operaciones que convierten los datos en logros del negocio, ¿no? Hablamos la semana pasada de la infraestructura unificada, de cómo conectarnos, hemos hablado hoy también de infraestructura unificada a nivel de SD-WAN y SD-Branch. Nosotros, Borja y yo, hemos hablado de la seguridad Zero Trust y de cómo aplicar esos principios para incrementar el nivel de protección y proteger.
Y finalmente, pues como la inteligencia artificial aplicada a las operaciones, también lo vamos a ver, como la inteligencia artificial aplicada a las operaciones nos va a permitir mejorar el analizar y el actuar dentro de la infraestructura. Y todo eso como servicio, ¿no? Que es precisamente, y unificando esos servicios, que es precisamente como queremos que sea.